Bueno, buenos días a todos. Yo les voy a hablar sobre la mentalidad en época contemporánea como desencadenante de la crisis de la Semana Santa medinense. Crisis que tuvo lugar entre los siglos XVIII a XX, afectando tanto a las cofradías como a la Semana Santa, ya que no podemos obviar a las cofradías fuera de la Semana Santa, puesto que son el soporte institucional de estas. Vamos a hacer un breve repaso por los factores, sobre todo teniendo en cuenta la mentalidad de cada momento, que llevaron a desencadenar esta gran crisis. Aunque comienza en el siglo XVIII, nosotros vamos a empezar a hablar del siglo XVI para entender bien lo que ocurrió. En el siglo XVI comienza un afán por someter a norma todas las realidades sociales del momento. Un afán que se lleva a cabo tanto desde el punto de vista de la Iglesia como del Estado. Desde el punto de vista de la Iglesia, desde el Concilio de Trento, momento en el cual se decide que el clero debe controlar toda la vida religiosa, esto incluía la vida de las cofradías. Y por parte del Estado, con la configuración de la administración moderna ya en el siglo XVI, lo cual afecta a someter a norma a las cofradías, las procesiones y la Semana Santa en general desde, sobre todo, el siglo XVII. Pero el fuerte de esta crisis comienza con la Ilustración y con el siglo XVIII y Carlos III. En ese momento es el momento del dominio de la razón y de la crítica, de la voluntad de restringir el poder y el dominio de la Iglesia con sus instituciones, sometiéndolo todo a la norma del Estado y a la razón. Es el momento en el que comienzan un nuevo ciclo de ordenanzas y en 1777 Carlos III realiza una real cédula por la cual prohíbe los flagelantes, disciplinantes, empalados y otros géneros de penitencia. Es decir, prohíbe la penitencia durante la Semana Santa, sometiendo lo que es la religiosidad a la razón. Debido a esto, hay en muchos lugares que continúan haciendo ese tipo de penitencia, lo vemos en el cuadro de Goya, ya que la tradición y la fe persistiría, tendría más peso en estos lugares que la razón y comienzan a hacerlo de manera clandestina. Pero todo esto afecta negativamente a la historia de las cofradías. Con Carlos III también, y este afán por someter todo a la norma, se realiza un censo sobre las cofradías y el patrimonio que éstas tenían, ya que Carlos III, muy preocupado por el aumento de un problema de los vagabundos, durante el siglo XVIII, decide que el Estado debe crear instituciones adecuadas para albergar a estos hombres. Y, evidentemente, el Estado en ese momento no tiene dinero con qué hacer estas instituciones. Y es el primer momento en el cual se interesan por los bienes de las cofradías. Digo el primer momento porque, desgraciadamente, desde finales del siglo XVIII hasta el siglo XIX, los bienes de las cofradías se ven una y otra vez afectados por unos sucesivos movimientos de desamortizaciones, además de la ley de exclaustración, hasta la Guerra de Independencia del siglo XIX. La primera ley de desamortización data de 1798, fue Carlos IV quien la decreta, y se ordena la venta de los bienes de toda una serie de entidades de tipo benéfico y eclesiástico, entre ellas las cofradías. Se obliga a esta a vender sus bienes y a invertirlos en una caja real de amortización de deuda pública. Al principio esto suena muy bien, puesto que se garantizaba que una vez que la Hacienda del Estado hubiera superado esa deuda que acarreaba y esa crisis, a las cofradías les sería devuelto ese dinero con un 3% de interés. Lo que ocurrió es que la Hacienda pública no tuvo nunca capacidad suficiente para hacer frente a esta deuda y a partir de ese momento las cofradías dejan de tener recursos económicos propios ajenos a lo que era cobrar la cuota anual de sus miembros.
Entonces, para que cuando 40 años después llega la gran desamortización de Mendizábal, las cofradías ya habían sufrido 40 años antes este gran golpe económico. Y lo que ocurre ahora, a partir de 1836, es que se desmontan los pasos, se enajenan de mala manera, incluso se destruyen. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque en este momento es cuando comienza la cierre de conventos, se venden los edificios y no hay donde meter tantas imágenes procesionales. Entonces, a consecuencia de todo esto, las cofradías dejan de salir, desaparecen o sencillamente quedan en una situación de abandono, hasta mediados del siglo XX. En mediados del siglo XX es una época en la cual se acentúa el asociacionismo y se produce el nacimiento de dos nuevas corrientes de pensamiento, el romanticismo y el liberalismo. Estas dos corrientes de pensamiento proporcionan una vuelta al pasado y hace proclive la recuperación de las cofradías. O sea, vuelven a tomar un gran impulso en su historia. Y ya en el siglo XX, habiendo superado la guerra civil, que en muchos lugares provocó quema de imágenes, incluso de iglesias, con el nacionalcatolicismo comienzan a emerger las cofradías otra vez, haciendo más fácil la recuperación de los actos religiosos del pasado. Ahora vamos a ver qué ocurre, cómo afectan estos factores a Medina del Campo. Bueno, a Medina del Campo, aparte de estos factores, le afecta un factor más que hay que comentar, que es la pérdida de las ferias en Medina y del favor real. Esto ocurre aproximadamente entre finales del siglo XVI y finales del siglo XVII. Medina del Campo en ese momento ya contaba con tres cofradías, sus tres cofradías históricas, la Veracruz, la Cofradía de las Angustias y la Cofradía de la Misericordia. Esto a la población de Medina del Campo le afecta de la siguiente manera. La crisis económica provoca una crisis demográfica y Medina del Campo podemos decir que, comparada con la población que tiene en época de ferias, casi queda despoblada. Y evidentemente esta crisis demográfica afecta a las cofradías. Lo que ocurre con las cofradías es que ven cómo su número de hermanos cofrades disminuye hasta que pues la gran crisis comienza ya cuando Carlos III prohíbe los disciplinantes y además el número de hermanos cofrades disminuye, los disciplinantes desaparecen por completo. Con esta idea de normativizar todo y someter todo a norma, incluso la Semana Santa y las cofradías, encontramos que la Veracruz, las Angustias y la Misericordia es mencionada durante diferentes siglos, en concreto empezando desde el siglo XVII, donde ya se las menciona diciendo que estas tres cofradías gozaban de aprobación del Consejo Real. Vuelven a ser mencionadas en el siglo XVIII, en el censo que Carlos III hace para utilizar sus medios para realizar estas instituciones para acabar con los vagabundos. Y vuelven a ser mencionadas otra vez más en el siglo XIX y será la última vez que son mencionadas las tres juntas, ya que en 1835 la Cofradía de la Misericordia desaparece junto al convento de San Agustín, dedicado a Nuestra Señora de Gracia debido a las desamortizaciones. Las siguientes cofradías continúan su andadura. Sí que es verdad que en el siglo XVIII ambas, la Cofradía de la Veracruz y la Cofradía de las Angustias, tienen un pequeño periodo de esplendor donde pues aumentan la fábrica de sus capillas, de la Iglesia de la Cruz, en el caso de la Cofradía de la Veracruz, y la Capilla de las Angustias, situada en la Colegiata de San Antolín, en el caso de la Cofradía de las Angustias. Pero a mediados ya del siglo XIX comienza lo que podemos denominar su gran crisis. En ese momento la Cofradía de la Veracruz pierde su corral de comedias y la Iglesia de la Cruz, que finalmente terminarán siendo demolidas en el siglo XX. Y solo mantiene la Cofradía de la Veracruz
y lo hace hasta día de hoy, pero ya como con el nombre de Cofradía de la Oración del Huerto y la Veracruz, el conjunto escultórico de la Oración del Huerto anónimo del siglo XVI, que, como les decía, hasta día de hoy procesiona en nuestra Semana Santa. Es lo que supone a la historia de las Angustias. Las Angustias sufre por la desamortización de Madoc, que tuvo lugar en el siglo XIX, perdiendo una finca rústica, propiedad de la cofradía, y poco a poco, igual que le ocurriera a la cofradía de la Veracruz, va desapareciendo su patrimonio procesional. Alguno queda olvidado en la iglesia, como ocurrió con la imagen de la Soledad, que a día de hoy ha servido para que viera a la luz una nueva cofradía, Nuestra Madre Santísima de la Soledad y Virgen de la Alegría, desde 1985, y otros conjuntos escultóricos procesionales, como un Longinos del siglo XVII, desaparezcan por completo. Como propiedad a día de hoy de la cofradía, que continúa saliendo en procesión, tenemos Nuestra Señora de las Angustias del siglo XVI y dos pendones, uno en color negro y otro en color blanco, que son de la cofradía y son del siglo XVII. Si alguien se anima, lo tienen expuesto en la feria que tenemos en la plaza, lo pueden ver. Y hablando así a grandes rasgos de cómo se ve esto afectado, y ya para concluir en nuestras procesiones, indicarles solamente que desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX la única cofradía que mantiene su procesión es la cofradía de la Virgen de las Angustias, el Viernes Santo, con la procesión llamada del Santo Entierro. Sí que es verdad que durante esos siglos también hay una cofradía sacramental que realiza un Vía Crucis y, como nos decía Javier Burrieza, es un siglo de los sermones y se mantienen sermones del mandato, la pasión, el descendimiento, las 7 palabras y la soledad. En el siglo XIX ya comienza un poquito a ver la luz esa crisis de las cofradías y comienzan a realizarse procesiones dentro de las parroquias el Domingo de Ramos. Se realiza una procesión el Viernes de Dolores a Nuestra Señora de las Angustias, que hoy, a día de hoy mantenemos, y la cofradía de la Veracruz vuelve a realizar su procesión con el nombre de la cofradía, la Veracruz, el Jueves Santo. En lo que supone al siglo XX, ya a estas procesiones de Semana Santa hay que añadirles los actos piadosos y de culto, como son los oficios de tinieblas, procesión al Santísimo, adoración de la cruz, misa solemne. Y finalmente, ya a mediados del siglo XX, los años 40 aproximadamente, para Medina del Campo, ya comienza a resurgir de la Semana Santa con creación de nuevas cofradías a la vera del nacionalcatolicismo, como decíamos antes, que hace proclive esa mentalidad que se vuelvan a crear cofradías, y el germen de la Semana Santa de Medina del Campo tiene que esperar un poquito más para conocer lo que es a día de hoy, hasta 1983, con la creación de la Junta de Semana Santa. Muchas gracias.